Episodio número 2784. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios, estamos alcanzando ya este miércoles 24 de abril, el lucero de la Reforma. Esta semana estamos abordando la lección número 4, Defendamos la verdad, con el texto a memorizar de Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Esta semana hemos estado dándonos un banquete espiritual basado, tal y como lo mencionó el autor, de los capítulos 4 al 6 del libro El conflicto de los siglos, y obviamente lo que dice Daniel, Apocalipsis, Judas y otros textos más de la Biblia. Desde el pasado sábado domingo estuvimos viendo la lección perseguida pero triunfante. Luego, en la parte del lunes, la luz vence a las tinieblas. Ayer martes, valor para permanecer fieles, y para hoy miércoles, el lucero de la Reforma. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra, de abrir las Sagradas Escrituras, oh Dios, para recibir de ellas la luz que tú tienes para cada uno de nosotros. Que esta luz irradie en nuestras mentes, nuestros corazones, pero también el de cada miembro de nuestra familia. Permite, oh Dios, que podamos ser un faro y un reflejo de tu luz, que como bien estudiamos en el día de ayer, tú puedas hacernos brillar en el sitio donde estamos, de modo que tanto nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros familiares y todo el que nos rodea pueda realmente ver tu luz por medio de nosotros. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El lucero de la Reforma. De inmediato se nos invita a leer Salmo capítulo 19, versículos 7 al 11, Salmo 119, 140 y 162, y Jeremías 15, 16, para responder a las preguntas: ¿qué actitudes similares tuvieron David y Jeremías hacia la palabra de Dios, que fueron en realidad la piedra angular de la Reforma? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Salmo capítulo 19, versículos 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Eso es lo que dice Salmo capítulo 19, los versículos del 7 al 11. Ahora veamos lo que dice el capítulo 119 de Salmos y los versículos 140 y 162. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo.
me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Ahora veamos lo que dice Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Ya estamos más que preparados para responder a la pregunta: ¿qué actitudes similares tuvieron David y Jeremías hacia la palabra de Dios, que fueron en realidad la piedra angular de Roma? Las actitudes que tanto David y Jeremías tenían hacia la palabra de Dios era que era su estilo de vida, su piedra angular, su sostén. Y cada uno, en este caso de los reformadores, se regocijaba en la palabra de Dios, se alegraban en hacer la voluntad de Dios, amaban su ley. Una de las verdades fundamentales más significativas de la Reforma fue el gozo que produciría el estudio de las Escrituras. El estudio de la Biblia no era una tarea laboriosa, no era un ejercicio legalista, no era un requisito rígido, sino un deleite. Y es interesante que el autor mencione todo esto, porque hoy en día tenemos tantas facilidades que por eso para nosotros a veces se convierte en una carga o en un ejercicio legalista para ir buscando, déjame ver, y cómo yo voy a defender mi verdad, y cómo voy a opacar a los demás. Si es para usarla de esa manera la Biblia, mejor no la lea. La Biblia debe ser leída, la palabra de Dios debe ser leída con un deseo intrínseco de buscar la voluntad de Dios. Mientras estudiaban las Escrituras, eran transformados por el poder del Espíritu Santo. Ese es el enfoque, ese es el objetivo. Como diría Omar, de eso se trata la lectura de la palabra de Dios, la Escritura, que pueda transformarnos, no que nosotros la transformemos para dar saetazos o para dar golpes con ella, golpes, ¿verdad?, simbólicos, sino para nosotros escuchar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. De paso, hay una cita a continuación sumamente interesante del libro El conflicto de los siglos, dentro del capítulo 5, el lucero de la Reforma. Noten lo que dice esta interesante cita. El carácter de Wycliffe es un testimonio del poder educador y transformador de las Santas Escrituras. A la Biblia debió él todo lo que fue. El esfuerzo hecho para comprender las grandes verdades de la revelación impartían lozanía y vigor a todas las facultades, expande la mente, aguza las percepciones y madura el juicio. El estudio de la Biblia ennoblecerá como ningún otro estudio el pensamiento, los sentimientos y las aspiraciones de una constancia en los propósitos, la paciencia, el valor y la perseverancia. Refina el carácter y santifica el alma. Un estudio serio y reverente a las Escrituras, al poner la mente de quienes se dedicarán a él en contacto directo con la mente del Todopoderoso, daría al mundo hombres de intelecto más robusto y más activo, como también de principios más nobles que los que pueden resultar de la más hábil enseñanza de la filosofía humana. Del libro El conflicto de los siglos, dentro del capítulo 5, el lucero de la Reforma. De verdad es que esta cita nos deja con la esencia de por qué es necesario el estudio de la Biblia. Por eso este programa, que no pretende ni pretenderá nunca sustituir el estudio de la devoción personal, el poder leer la palabra de Dios. Esto es un complemento,
porque ya ustedes están viendo el estudio de la Biblia como ningún otro estudio, ni la filosofía, ni las ciencias, nada absolutamente puede madurar el juicio, puede aguzar o agudizar las percepciones del alma, puede expandir la mente como el estudio de la santa palabra de Dios. Y a propósito de ella, también aquí hay una interesante pregunta que la respondemos con el segundo libro o la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 3. ¿Qué pregunta es esta? ¿Qué consejo dio el apóstol Pablo a Timoteo en lo referente a compartir la palabra de Dios? A propósito, ¿verdad?, que estamos hablando de eso. Bueno, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 3. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Eso es lo que dice 2 de Timoteo 2, del 1 al 3. Ahora respondamos a la pregunta: ¿qué consejo dio el apóstol Pablo a Timoteo en lo referente a compartir la palabra de Dios? Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que lo que él había escuchado de él, es decir, lo que Pablo le había enseñado, eso mismo él tenía que enseñárselo a otros para que todos estuviesen basados y versados en enseñar la palabra de Dios, no enseñar teorías humanas, porque eso no fue lo que habló el apóstol Pablo, tampoco fue lo que habló Timoteo. Por lo tanto, todos nosotros que somos discípulos de todos los discípulos, hablando verdad en el sentido figurado, pues necesitamos tener la palabra de Dios como nuestra única regla de fe y práctica y como el libro que tenemos que compartir. Ese es el libro que Dios nos ha mandado para que lo abramos con los no creyentes. A propósito de esto de 2 de Timoteo, recibamos el poderoso comentario teológico en el día de hoy del doctor y pastor Franklin Martí, quien hoy nos trae un comentario titulado Eslabón tras eslabón, basado en lo que dice 2 de Timoteo 2, del 1 al 2. Bienvenido, pastor y profesor. En 2 de Timoteo, capítulo 2, los versículos 1 y 2, el apóstol Pablo enseña un principio de predicación dentro de la iglesia. Y este principio dice lo siguiente: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Este principio específicamente está en el versículo 12 del apóstol Pablo. Le enseña a Timoteo que lo que él ha oído del apóstol Pablo no se quede callado, no lo deje con él, sino que lo comparta con otras personas. Y el apóstol Pablo menciona las características específicas que él debe ver en esa persona con la cual él comparte lo que ha escuchado Timoteo. Y esas características son dos. Dice que estas personas deben ser fieles y deben ser también idóneos para enseñar también a otros. El apóstol Pablo anda buscando que el evangelio que se predica sea puro, sea sin maldad, que sea un evangelio que sea compartido por personas fieles, personas que también son idóneas. Así que para esto Timoteo debe tener una característica. Timoteo debe ser bien observador, debe tener ese don de poder percibir cuando una persona es fiel y cuando una persona tiene idoneidad para la predicación del evangelio. Evidentemente el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que él ahora debe poner su experiencia a caminar, a su experiencia en práctica, para que encuentre estas personas que puedan enseñar a la iglesia con pureza, porque el apóstol Pablo ya no quiere más herejías dentro de la iglesia, que bastante ha habido. Y esto pues es un elemento interno que hace que la iglesia se mantenga en la pureza. Si nosotros también pudiéramos observar estas dos características,
buscar personas fieles y personas idóneas para la enseñanza, pues la iglesia se mantendría fiel, la iglesia se mantendría pura. Evidentemente, el apóstol Pablo quiere que haya aquí una cadena de transmisión y que esa cadena siga de eslabón tras eslabón poniéndose más larga y que ese eslabón sea como una cadena de oro que llegue hacia la patria celestial. Y aquí cabe solamente, si se puede decir, solamente un don, y es el don del discernimiento. Porque cuando nosotros los que enseñamos no tenemos discernimiento, pues a lo mejor vamos a hacer como dijo Jesucristo, vamos a dar nuestra perla a los cerdos y la vamos a tirar en el cieno y en el lodo, y allí pues se va a perder. Gloria sea nuestro Dios. Muchísimas gracias, pastor, por este tremendo comentario y por enseñarnos precisamente que esto es una cadena. De hecho, la cadena de oro que usted mencionó es porque tanto Dios ha dado el mensaje a los apóstoles, como los apóstoles a los demás discípulos, y los discípulos a los otros discípulos, y de ahí es que venimos nosotros. Entonces, esa es la cadena, ese es el eslabón que no debemos romper. La verdad de la palabra de Dios y el gozo de la salvación en Cristo llenaban tanto el corazón de los reformadores que tenían que compartirlos, como John Wycliffe, que dedicó su vida a traducir la palabra de Dios al inglés, solamente por dos razones. Número uno, el Cristo viviente lo transformó mediante la palabra, y número dos, el amor de Cristo lo motivó también a compartir con los demás lo que había aprendido con otros. Y yo voy a hacer una mención clara. El hecho de que usted esté escuchando este programa no es simplemente para usted gozarse. ¡Ay, qué bueno que lo recibí! Es que lo comparta. Y no solamente estamos hablando de compartirlo, dándole a share, a compartir en sentido, ¿verdad?, de mensajes. Estamos hablando de que cualquier información que usted recibe de la palabra de Dios, compártala a otro de manera viva, presencial, eficaz. O también puede ser virtual, no hay ningún problema, pero lo que estamos refiriéndonos es que eso fue lo que hizo John Wycliffe, y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Si Cristo te ha transformado mediante su palabra, también te ha motivado a compartir con otros. Dad por gracia lo que por gracia recibiste. Antes de Wycliffe, había muy poco de la Biblia en inglés, aunque falleció antes de que Roma llegara a él. Sin inmutarse, el papado desenterró sus restos, los quemó y arrojó sus cenizas a un río, como que ellos iban a hacerle algún daño. Qué ilusos son, ¿verdad? Cuando están satanizados de esa manera, ellos no entienden, son como una especie de, yo no sé cómo explicar, es como si fueran personas que no cogen ningún tipo de consejo, ningún tipo de remiendo. Es como algo que está destruido, como que tienen el cerebro calcomido. Tanto los que estuvieron en ese tiempo en el papado, como los que escucharon eso, y todavía sigue el problema. Todavía hay gente siguiendo lo que dice el papado y no lo que dice la Biblia. Pero así como el agua dispersó esas cenizas, así también la palabra de Dios, el agua de vida, se extendió a lo largo y ancho como resultado de su obra. Así lo usó Dios, el lucero de la reforma. Aquí el tiempo se acabó. Hemos aprendido que John Wycliffe es un testimonio de lo que Dios hace en la vida del ser humano, y que también el mismo Timoteo, el mismo apóstol Pablo y el mismo David, Jeremías, todos son eslabones junto a nosotros. Nosotros somos parte de ese eslabón de predicar el evangelio, porque la Biblia se ha predicado de generación en generación
por hombres y mujeres que no han temido presentar la verdad, aunque se desplomen los cielos. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, cada día, para que digamos únicamente lo que tú quieres que escuchemos y no digamos otra cosa que no sea tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, para poder compartirla con otros, porque no se trata simplemente de que seamos oidores, sino también hacedores, que podamos compartir lo que tú nos has dado y que de esa manera tu gracia sea completa en nuestras vidas. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este jueves 25 de abril, animados por la esperanza. Esto se está poniendo cada vez más interesante dentro del marco de la lección número 4. Defendamos la verdad, con el texto a memorizar de Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Juan 3, 14 y 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Así como lo habíamos mencionado, compartimos la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza. Recuerden, pueden sintonizarnos por medio del enlace principal radiooasisdeesperanza.org o también roesperanza.com. R de radio, O de oasis y la palabra adventista, porque todos los adventistas usamos mucho la palabra esperanza. roesperanza.com y automáticamente lo redirecciona a nuestra página principal. Recuerden que también usted puede hacer su donativo para la radio. Recuerden que estamos tratando de conseguir los fondos para un local. De hecho, más que un local solamente para la radio, nos gustaría también para la televisión. Por lo tanto, haga su donativo, que este será bien recibido para lograr estos objetivos. También puede comunicarse con nosotros vía WhatsApp al 203-302-0397, 203-302-0397 y también al correo electrónico roasisdeesperanza@gmail.com, roasisdeesperanza@gmail.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.